Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Em, Esto pues será una especie de primera clase o algo así. Este, pues bueno, primero que nada para pues ayudarte, ¿no? Tratar de explicarte lo mejor que pueda, porque pues bueno, tampoco soy como un experto explicando. Este, y pues bueno, también cualquier cosa, si crees que lo estoy haciendo mal, si crees que no estás entendiendo mucho, si crees que es aburrido, si crees que, bueno, me falta mejorar varias cosas, pues bueno, eh, también te pido que me lo hagas saber, ¿no? No en una mala forma, ¿no? Porque pues tampoco me lo tomaría mal, ¿no? Yo entendería si te sientes de cierta forma, pues te digo aburrida o no estás entendiendo lo que quiero comunicar. Entonces, pues, mi objetivo pues es ayudarte, ¿no? Porque, pues bueno, para eso pues se supone que me contactaste porque pues quiero ayudarte también a pasar otro examen y de cierta manera pues también me sirve a mí para también estudiar un poco y pues desarrollar como otras habilidades de, de enseñanza y eso. Pero bueno, este, me voy a presentar. Soy Daniel Alegría, este, estudio en la prepa y bueno, el nombre que aparece aquí en la pantalla es porque esta computadora no es mía, pero pues bueno, yo soy Daniel. Y bueno, pues voy a comenzar con eh, la unidad 4 que es, este, digamos, tu temario es la gramática. A ver, realmente no, o sea, el temario no viene mucho sobre esto, este, pero pues igual quiero como explicarte un poco sobre la gramática. La gramática es aquel conjunto de conocimientos que nos va a ayudar a estudiar la lengua, ¿no? La lengua que manejamos, el lenguaje. En estos conocimientos, esta gramática, se divide este, en cuatro partes. Como ya dije, para el buen estudio del lenguaje, escrito, oral, este, y bueno, todo el tipo del lenguaje que nosotros utilizamos, pero específicamente, pues, en este caso nosotros sería la lengua española. Se divide en fonética, que es lo que estudia el sonido, o sea, cómo tenemos que pronunciar las palabras, cómo es que tenemos que hablar correctamente, ya sea pues al pronunciar correctamente los acentos ortográficos, los acentos este, prosódicos, los acentos diacríticos y bueno, toda la cantidad de, de acentos, ¿no? En qué parte realmente tiene que sonar la sílaba tónica en una palabra y bueno, todo eso, cómo se pronuncian realmente las palabras. Después tenemos la morfología, que nos ayuda a estudiar cómo se conforman las palabras. O sea, en una palabra se compone de ciertas partículas que se llaman morfemas, que son podrían decirse incluso sílabas, ¿no? Que cada conjunto de letras en una palabra tienen cierto significado o este, vienen de incluso idiomas antiguos, como pueden ser los prefijos que vienen del idioma griego, romano, los sufijos que son también una parte de las palabras. Este, como por poner un ejemplo, podría ser, al decir desordenado, estamos utilizando un prefijo que es el des, lo que nos está diciendo que es lo contrario
de ordenado. Entonces, toda esa composición de letras que conforman una palabra, pues bueno, es estudiado por la morfología. Pero bueno, eso es un tema realmente un poco, pues no complejo tal vez, pero que tiene que llevar em, cierto tiempo. Y pues bueno, vi que en tu temario no viene nada así, así que solamente pues te voy a hablar un poco de eso, ¿no? Que ya lo hice y pues hablando un poco pues de la gramática. Y la siguiente rama es la sintaxis, que se encarga de em, sobre las oraciones, ¿no? Cómo se componen este, estas, estas unidades gramaticales, ¿no? Que es la oración, cómo se tienen que escribir para que tenga una coherencia, que tenga un sentido, ¿no? Una cohesión, que se entrelacen entre sí, que tengan que decir algo, ¿no? Este, estudia también las categorías gramaticales, como son los pronombres, adjetivos, verbios, y bueno, otros más. Em, y bueno, creo que esto es específicamente lo que vamos a estar como viendo eh, pues hoy, porque en esta unidad, aparte de la gramática, pues habla acerca de las oraciones nominales, oraciones bimembres, las frases y todo eso. Entonces, este, pues sí, es como lo que vamos a estar viendo hoy, la sintaxis. Y el último es la semántica, que nos habla de el significado de las palabras. Pues que básicamente qué es lo que queremos dar a comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que, cuáles palabras tenemos que utilizar correctamente para expresarnos como de una buena manera? Pero, repito, más que nada es como el significado de las palabras, ¿no? También hablan un poco de su etimología, de dónde provienen y todo eso, ¿no? Bien, pues ahora, este, visto esto, vamos a pasar con lo que es la oración. Eh, la oración es, se puede decir, la unidad más pequeña, pues eso lo estoy leyendo, es la unidad más pequeña del habla real, con sentido completo en sí mismo, con figura tonal propia y con autonomía sintáctica. Bueno, tal vez esto es un poco difícil de entender, ¿no? ¿Qué es la oración? Hay eh, dos significados de oración, hablando obviamente en un sentido gramatical, ¿no? Una oración de pues, un rezo, cosas así. Este, por lo tanto, a mí me parecería más adecuado utilizar el término enunciado. ¿Por qué? Porque luego suele confundirse. Aquí está el enunciado. Ahora bien, ¿qué es pues un enunciado? Solamente te digo, cambia pues el nombre que dije, no dije que era la oración, pero bueno, enunciado, es que te voy a explicar ahorita por qué estoy haciendo esto, ¿no? Enunciado y oración, que creo que se puede utilizar de las dos formas y si no, pues bueno, también puedes utilizar el término oración. Este enunciado es, se puede decir, un conjunto de palabras, ¿no? Que se supone tiene cierto sentido, ya sea un sentido completo o un sentido incompleto, tienen como la intención de comunicar algo o el simple hecho de expresar algo, ¿no? Eso es como lo que se requiere, lo que se logra. El enunciado es el objetivo. El enunciado está compuesto o se divide en dos. El enunciado unimembre y el enunciado bimembre. ¿Qué es el enunciado unimembre? Pues bueno, como su nombre puede decir que lo indica, tener el prefijo, como había mencionado anteriormente, algo de los prefijos, uni, o sea, de uno, tiene un miembro, ¿no? ¿Cuál es este eh, miembro? ¿Por qué se dice unimiembro? El miembro es que solamente va a estar compuesta de, ya sea de un sujeto o de alguna otra expresión que no tenga
es que no vaya acompañado, perdón, de un predicado. A ver, algún ejemplo podría ser la palabra gracias, es un miembro solamente, pues realmente este, no expresa algo más. Y bueno, te voy a dar la definición, dice, la oración unimiembro consta de un solo miembro o constituyente. Son unidades del habla con sentido en sí mismas, con figura tonal propia y con autonomía sintáctica, pero que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Bueno, aquí está eh, la definición más detallada. Yo tal vez entraré un poco hablando, pero bueno, aquí es otro ejemplo. Este podría ser otro ejemplo, o es apenas otro ejemplo de un enunciado unimiembro, ya que carece de predicado. Y bueno, ahorita voy a explicar un poco más a fondo lo que es el predicado y el sujeto y esto. A ver, otro ejemplo. La casa de mi tío. Em, bueno, este enunciado que acabo de escribir también es un unimiembro, perdón, puesto que pues igualmente solamente tiene eh, un miembro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enunciado bimembre? Es aquel que consta de dos miembros, ¿no? Bi, pues es de dos, sujeto y predicado. Sujeto y predicado son los dos núcleos esenciales de la oración. Con este criterio puede definirse la oración bimembre como la estructura sintáctica que expresa la relación existente entre sujeto y predicado. Bueno, esa es la definición del enunciado bimembre. Podría ser, a ver este ejemplo, a ver, aquí me equivoqué. Otra cosa que se me pasó a explicar al principio es que, a ver, siempre que vayamos a escribir, ¿no? Como que esto ya lo sabes, pero pues suele olvidarse luego. Iniciamos con mayúscula y terminamos con un punto siempre que vayamos a escribir un enunciado o una oración. Siempre va a empezar con una mayúscula y terminar con un punto. No digo esto como algo de que para escribir bien, más que nada porque esto nos va a ayudar a identificar eh, qué es una oración o qué es un enunciado. Eh, aunque, bueno, de cierta manera también esto es para escribir bien, ¿no? Porque luego, por falta de conocimiento, hay algunos textos, ¿no? O algunos fragmentos de textos que, pues bueno, contienen comas y esto y no sabemos realmente dónde termina un enunciado o una oración. Entonces, siempre para identificar dónde empieza y dónde termina, pues bueno, aquí está con em, una mayúscula y con un punto. Si viene una coma o dos puntos, paréntesis, punto y coma, em, ¿cuál otra? Puntos, bueno, no, los puntos suspensivos, no. Pero bueno, siempre después que venga una coma, eso significa que la oración sigue, que el enunciado continúa. Si vienen dos puntos seguidos, dos puntos, perdón, eh, la oración o el enunciado continúa. Siempre va a terminar cuando pues es el punto y pues va a comenzar con mayúsculas. Ahora bien, otro ejemplo de el enunciado unimembre, perdón, bimembre. Aquí está. Todos los niños juegan en el patio. Y si aún no has identificado bien o no has captado bien en qué se diferencia uno del otro, pues bueno, voy a explicarte un poco. A ver, ¿qué es el sujeto y qué es el predicado? El enunciado unimembre carece de predicado. El enunciado bimembre tiene sujeto y tiene predicado.
El sujeto es aquella, eh, aquella persona o aquella cosa de la cual estamos hablando. Puede parecer que, por ejemplo, aquí en esta palabra, pues bueno, no tiene sujeto porque realmente no está refiriéndose a alguien o no está hablando de alguien como tal. Sin embargo, tampoco tiene un predicado, por lo tanto no puede considerarse un enunciado binombre, porque pues bueno, incluso podría ser que podría decirse que carece de las dos. Aquí en caminar sin rumbo, pues bueno, en esta enunciado tampoco se está hablando pues realmente de alguien que realice la acción, ya que este verbo pues no está conjugado en ninguna persona gramatical, no está diciendo pues de quién hablamos, ni tampoco tiene un predicado, ya que no, no tiene un verbo conjugado. Y bueno, eso es algo que también espero poder explicarte bien un poco más adelante. La casa de mi tío tiene el sujeto, ¿no? Que es, pues, realmente es todo esto podría ser el sujeto, pero no tiene, no tiene un predicado, no tiene un verbo, no le está asignando una acción a ese sujeto. En cambio, aquí en los enunciados bimembres, tenemos un sujeto, que es la persona o la cosa de la cual estamos hablando, que es María, y en este segundo es todos los niños. Este es el sujeto. Ahora bien, el predicado es el verbo conjugado. Esto es la acción que le estamos adjudicando al sujeto. Bueno, aquí lo voy a subrayar porque no el círculo. Eso que subraya de azul es el predicado. Todos los niños del sujeto juegan en el patio es el predicado. Tienen un verbo conjugado, que es cantar, que es del verbo en infinitivo cantar. Juegan, que pues obviamente es de jugar. ¿Por qué este no es un enunciado? Perdón, un enunciado, porque este no es un enunciado binombre, ya que, claro que tiene un verbo, sin embargo, este verbo no está conjugado en ninguna persona gramatical. Sabemos, pues, que yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ahí está. Tenemos 6 personas gramaticales. Bueno, 3 personas realmente. ¿Por qué? Porque las personas son yo, tú, él. Solamente estas 3, ¿no? Yo, tú, él. Pero estas formas son las formas singulares, o sea, solamente hablamos de una persona. Yo, pues, soy yo, tú eres tú, él, pues es él, ¿no? O ella. Solamente estamos hablando de una persona. Por eso es singular. Ahora, cuando hablamos en plural, ya queremos decir varias personas. Por lo tanto, la primera persona gramatical en plural, que me abarca a mí y abarca a otros, es nosotros. El plural de tú, o sea, es tú con otros más. Por lo tanto, es ustedes. ¿Ok? Y el siguiente, que es de él con alguien más, es o ella con alguien más, es ellos o ellas.
Entonces tenemos tres personas gramaticales en singular y en plural. Primera persona en singular yo, segunda en singular es tú, tercera en singular es él o ella, primera en plural nosotros, primera en singular ustedes y segunda en plural, perdón, ustedes y tercera en plural es ellos o ellas. Entonces, una vez sabiendo esto, también tenemos que conocer qué son los verbos. Bueno, también un verbo, ¿no? Un verbo, pues, más que nada es aquella palabra que nos está expresando una acción, algo que está realizando, puede ser alguien, una cosa, una persona, bueno, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de una oración, o de un enunciado bimembre en este caso, porque bueno, todavía creo que no pasamos al concepto de oración, eh, un enunciado bimembre, ¿no? ¿Qué son los verboides? Son aquellos verbos que no están conjugados en eh, no están conjugados en ninguna persona gramatical. Estos verboides se encuentran en los tiempos infinitivo, gerundio y participio. ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es el infinitivo? Bueno, cuando las palabras terminan en a, er, ir. En gerundio, las palabras siempre terminan en ando, endo. Y en participio, cuando terminan en estas, eh, en estas letras, ¿no? En estos sufijos, podría decirse. A ver, ejemplos de palabras que terminen en infinitivo. Pues bueno, aquí está el ejemplo en este, en este enunciado, caminar sin rumbo, pues bueno, tenemos eh, que caminar es un verboide, jugar, cantar, como están aquí en estos enunciados, conocer, utilizar, bailar, todos esos son verbos en infinitivo. En gerundio es cuando terminan andando, cuando suelen ser acciones continuas, ¿no? Jugando, riendo, tomando, escuchando. Y bueno, todas esas palabras que están expresando una acción continua, algo que se está realizando por un periodo prolongado de tiempo, que podría ser que estamos realizando en este momento o lo estuvimos realizando en algún momento o estaremos realizando, ¿no? Bueno, eso creo que ya pueden entenderse un poco más. Y el participio, pues bueno, cuando va acompañado del verbo haber, ¿no? Yo he hecho, que aquí está la terminación, pues yo, yo he muerto, que bueno, es un poco raro, pero pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo he estudiado, ahí están pues, en las terminaciones, ¿no? He reído, he cantado, bueno, todos esos ejemplos. Ahora bien, ¿por qué explico todo esto? ¿No? Porque puede parecer un poco complejo. Bueno, explico esto porque, pues bueno, cuando en un enunciado sueles ver palabras como esta nuevamente, caminar, pues bueno, suelen pensar, "No, pues es que ahí está el verbo". Sí, ahí está el verbo, porque es un verbo o un verboide, ¿no? Sin embargo, este no está conjugado en ninguna de estas personas gramaticales, ni tampoco en un tiempo verbal como lo suele ser el presente, más bien como lo son el presente, pretérito, copretérito, el pospretérito, y bueno, todos esos tiempos gramaticales que tampoco pues, bueno, me voy a meter muy de lleno porque pues, tampoco quiero saturarte de información, ¿no? Em, cuando un enunciado
tenga solamente verbos con estas terminaciones, o bueno, verboides, porque son verboides, no son verbos, los verbos son conjugados en personas y en tiempos. Cuando encuentres estos, ¿no? En un enunciado, eso significa que no es binombre. Cuando solamente tenga esto, porque podría poner, a ver, otro ejemplo. Que voy a sacar de un pequeño librito. Que bueno, es más larga, pero aquí lo voy a terminar porque, pues bueno, tampoco quiero escribir tanto y pues bueno, tardarme un poco más escribiendo. Vamos a terminar ahí la oración. Aquí, para poner un poco en práctica esto que acabo de explicar, vamos a identificar si se trata de un enunciado unimembre o un enunciado bimembre. Tenemos sujeto, sí, sí tenemos sujeto. Aquí está el sujeto. Aquí está el sujeto. Tenemos predicados, también tenemos predicado. Por lo tanto, esto es un enunciado bimembre, ya que tiene sujeto y predicado. El sujeto es la persona de la que estamos hablando, ¿no? El núcleo del sujeto, porque el sujeto también tiene un núcleo. Por ejemplo, aquí, en este enunciado, en este, tenemos un núcleo. Voy a leer, el núcleo del sujeto normalmente es un sustantivo o un pronombre. Aquí, en este caso, este es el núcleo del sujeto, la casa. En este caso, el núcleo del sujeto, pues es el nombre completo, no estamos hablando de esta persona. Ese es el núcleo, ¿no? Pues, a veces puede, todo el sujeto puede ser el núcleo, a veces pues no. Pero bueno, ahora nos pasamos con el predicado. El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Aquí, en este predicado, pues bueno, sabemos que sí hay un verbo, que es este, me contó. Y bueno, tenemos otro verbo que es este también. Así que, pues bueno, eso es una... Bueno, esto ya es un poco más avanzado, pero bueno. Con que tenga un solo verbo conjugado, pues bueno, ya sabemos que ya es un enunciado bimembre. Ahora, ¿cómo sabemos que es un verbo conjugado? Sabemos que contó es el verbo conjugado de contar. Sin embargo, si hubiera estado en contar, o sea, solamente la palabra contar, sin ningún tiempo verbal, sin ninguna conjugación, pues bueno, entonces estaríamos hablando de un verboide, por lo tanto no sería eh, un enunciado bimembre, no carecería de predicado. Este es el núcleo, lo que se supone es el núcleo de un predicado, y bueno, ya lo demás pues son más composiciones son composiciones de otras, pues de la oración, ¿no? Otros tipos de palabras, como ya lo había dicho, ¿no? Adverbios, este, adjetivos, y bueno, eso es más. Aquí tenemos el ejemplo de un verboide, quedado. Bueno, lo voy a poner de otro color para que no se confunda. Ahí está, quedado. ¿Por qué es este un verboide?
Ay, no, ¿qué hice? Eso. ¿Por qué ese es un verbo ideal? Porque, como aquí está conjugado en participio, que termina en a, no había quedado, por lo tanto, pues no se considera un verbo porque no está conjugado en ninguna persona gramatical. Este también, este otro verbo que subrayé que sabía es del verbo haber. Por lo tanto, pues bueno, si es considerado un verbo. Un enunciado de nombre puede constar de dos o más miembros, perdón, de dos o más verbos. Pero bueno, llegado a este punto, usaré otro concepto que es, voy a colaborar esto, por eso como que lo separé un poco. Ah, también voy a borrar esto para no confundirnos tanto. Un enunciado unimembre es considerado una frase y un enunciado bimembre es considerado una oración. Así es, siempre que tenemos un verbo, en, tenemos un predicado, tenemos un sujeto, eh, es una oración. Cuando carece de estas dos, el enunciado, decimos que se trata de una frase. Ahora, ahora aquí te voy a explicar por qué es que utilicé, o aquí puedes entenderlo, por qué utilicé el concepto de enunciado y ahorita estoy utilizando oración. Porque si hubiese utilizado el término de oración unimembre, oración bimembre, pues bueno, luego te vas a confundir con este otro concepto de oración, ¿no? Porque podría decir la oración es bimembre y unimembre. La oración unimembre es una frase y la oración bimembre es una oración. Entonces, pues suele confundirse un poco. Yo por eso a mí me parece más adecuado utilizar el término enunciado y posteriormente, bueno, para el enunciado bimembre utilizar el término oración y para el unimembre utilizar el término frase. Pero bueno, en otros lados puede aparecer, ¿no? Como oración bimembre y unimembre y pues bueno, al final no pasa nada, ¿no? La oración unimembre es una frase, la oración bimembre es una oración. Entonces, la oración, aquí ya lo expliqué, y voy a pues, ponerte otros ejemplos. Unos ejemplos, a ver. Siempre empezar con mayúscula. Ahí está, la puerta de la plaza. A ver, otro. A ver, ahí está. Estos dos ejemplos. Vamos a identificar aquí el sujeto. Sabemos que este enunciado no tiene verbo, por lo tanto, es una oración en un nombre o una frase, simplemente. Entonces, todo esto solamente es un sujeto, pues estamos hablando de una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? ¿Cuál es ese núcleo de este sujeto? Es este.
este sustantivo, este objeto del cual estamos hablando. La puerta, o simplemente puerta. Las demás cosas no es un artículo, la de pues es una preposición, es también otro artículo. Y también tenemos aquí otros sustantivos, sin embargo, este pues no es el núcleo, porque aquí pues estamos hablando de la puerta, que pues está ubicada aquí en la plaza, pero bueno, eso ya es como otra cosa. Sin embargo, aquí tenemos el sujeto, el mensaje, y bueno, debí haber empezado primero identificando si hay un verbo, y bueno, la verdad es que si hay un verbo que es este, pero más adelante lo otro, ¿no? Siempre tenemos como que identificar si hay o no hay un verbo conjugado en el enunciado que estamos analizando. En este caso, sí hay uno que es estaba, y aquí hay otro verbo que es salió, pero bueno, me adelanté. El mensaje, aquí tenemos también cuál es el núcleo de, de este sujeto, pues bueno, también es un sustantivo, que es pues mensaje, la cosa de la cual estamos hablando. Ahora bien, ¿cuál es el predicado? Pues el resto de la oración. Ah, ya me equivoqué otra vez. Estoy un poco novato en estas cosas. Nunca había visto opción de Zoom. Pero bueno, a ver, ya, continuamos. Aquí tenemos todo el predicado que tiene dos verbos. ¿Cuáles son estos dos verbos? Este estaba y salió. Estaba es del verbo estar y salió es del verbo salir. Sabemos que están conjugados porque hablamos de el mensaje, o sea, la tercera persona gramatical en singular. Él, o sea, cuando hablamos de él, estamos hablando del mensaje, ¿no? El mensaje estaba en el suelo, ¿no? Estaba. Y aquí, al hablar de salió, estamos hablando también de una persona gramatical que en este caso, pues es Santiago Nazar. Él es el que está, el que realizó la acción. Por lo tanto, estamos hablando también de una tercera persona eh, gramatical en singular. Él salió, él estaba. Por lo tanto, sabemos que sí, que está conjugado este verbo y está asimismo en pretérito. Salió en pasado, como suele decirse, pero pues pasado realmente no es un tiempo, no existe esa categoría de los tiempos verbales, por lo tanto, pues, la palabra pretérito. Entonces están en pretérito estos verbos y sí hay un verbo. Bueno, hay otros conceptos más que te voy a explicar, pero mientras, pues así, por aquí así que lo voy a dejar. Espero que me hayas entendido. Eh, insisto, hay otros conceptos que tengo que explicarte mejor, pero pues traté de empezar desde lo más básico, ¿no? Desde el principio realmente. Creo que voy a enviarte pues un poco de información pues, para que veas, y también unas eh, actividades, ¿no? Para que pues también lo vayas practicando, porque si solamente te lo explico y lo escuchas, pues puede que se te vaya a olvidar. Eh, y pues bueno, creo que sería todo, en verdad. Si no entendiste, si te parece un poco aburrido, pues házmelo saber, este, para que pues, realmente te esté quedando algo, te esté quedando en claro, ¿no? Se quede bien en tu mente, te lo aprendas y todo eso. Em, pues bueno, estaré viéndote otro, tal vez hoy, tal vez mañana, no lo sé. Es cosa de hablar de momento, ponernos de acuerdo. Y pues bueno, goodbye.